Hola a todos, bienvenidos a La Historia es un Problema. Mi nombre es Nico Y mi nombre es Guido. y en este capítulo vamos a estar hablando con Gabriel Di Meglio para poder continuar un poco con los debates que venimos teniendo en las últimas semanas sobre los usos de la historia, el rol político de los historiadores y especialmente qué pasa con la historiografía cuando rompe los márgenes de la universidad. Así que, así sin más, le doy el pie a Gabriel para que se presente y vamos arrancando con las preguntas. Bueno, buenas, gracias por la invitación. Yo soy Gabriel Di Meglio, soy historiador, siempre digo lo mismo. Soy doctor en historia, me dedico a la investigación, trabajo en el CONICET, me dedico a la docencia en este momento universitaria, hice otro tipo de docencia en el pasado, y también me dediqué muchos años a la divulgación histórica, o así llamada, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? La televisión, en museos, en recorridos turísticos y otras más. Sí, creo que muchos tenemos alguna referencia de haberlo leído o visto a Gabriel en distintos espacios, ¿no? Y nosotros lo invitamos justamente por eso, porque creemos que los historiadores a veces nos especializamos, podríamos ir en solo un área. Hay historiadores que se dedican a la academia toda su vida, hay historiadores que se han peleado con la academia y se dedican solo a la divulgación, y hay muchos, quizá diría casi la mayoría, que se dedica exclusivamente a la docencia, ¿no? Como el gran ámbito de los historiadores, ¿no? De nuestro rubro, ¿no? Pero justo vos, Gabriel, ocupás varios espacios y nos gustaría empezar al principio del capítulo, quizá tratando de ver si esos espacios vos los considerás como espacios donde hay que hacer un tipo de historia distinta, es decir, si lo que uno dice dentro de cada uno de esos espacios es distinto, especialmente, ya te pregunto, diferenciando la academia, la divulgación, pero veo que vos a los museos los ubicás dentro de la divulgación. ¿Sí? Para mí un museo siempre era como un espacio, que obviamente es divulgativo porque es para un público amplio, pero los museos por lo general están atados a la estatalidad. En este caso no es el Cabildo o el Museo Histórico Nacional, son museos del Estado. Si ves alguna diferencia ahí o no, o si te subís a esta diferenciación. Para mí los museos son parte, sí, del mundo que llamamos vagamente divulgación, que yo siempre lo defino como todas aquellas tareas que no tienen un encuadre institucional de enseñanza, como es en general las distintas formas de educación, o la investigación histórica. Hay museos que son privados, hay museos que son públicos, es decir, si bien la mayoría son públicos, pero hay municipales, hay comunitarios, hay museos nacionales, como los que yo trabajé, y hay museos provinciales. Entonces, efectivamente están marcados por una estatalidad, como en general lo están las universidades argentinas y también el CONICET. Es decir, el Estado ha tenido una responsabilidad muy grande en todos los aspectos científicos, culturales y educativos de Argentina, ¿no? Con lo cual en realidad es muy amplio como definición. Ahí, digamos, lo que cambia es si uno supone que en algunos espacios hay más autonomía, digamos, de trabajo que en otros a nivel de lo que uno va a decir. Efectivamente es un poco así, digamos, si uno, por supuesto, si uno trabaja solo, quiero decir, desde las redes, no en el marco estatal, tiene libertad absoluta. Eh, yo no he visto en general en las universidades nacionales argentinas ninguna gente constreñida en lo que dice por cuestiones estatales, es decir, y son todo lo contrario, muchas veces he recibido discursos antiestatales incluso o en contra de gobiernos, etcétera, en las universidades nacionales, digo, en la que soy profesor, en la que cursé, pero también he ido a un montón de universidades y son, creo que en general, puede haber excepciones y momentos históricos distintos, son bastante abiertas en ese sentido. El CONICET da libertad de investigación, hasta ahora por lo menos, de investigación para quienes forman parte de él. Y en los museos ha habido momentos diferentes, ¿no? Ahora es un momento distinto. En general, yo obro con la situación, perdón, con la consideración de que cuando uno es designado al frente de la institución, tiene potestad de bajar un discurso porque por eso lo convocaron, ¿no? Sea que ganó por concurso, como me pasó a mí en el Cabildo, o ser designado, que cuando sos designado, como fui yo en el histórico, la gestión tiene todo el derecho a sacarte cuando quiera, y no hay nada que discutir, pero mientras estás ahí, vos tenés el derecho a manejar la información. Yo no aceptaría una injerencia externa, una indicación, ¿no? A veces puede existir, yo trabajé en Canal Encuentro, ¿no? Muchos años, o sea, trabajaba, no es que trabajaba en el canal, pero hacía mucha programación para el canal, y sí, obviamente había muchas veces un pedido que viene de ese canal que es estatal, pero el Estado tiene muchas mediaciones, ¿no? A veces creo que la gente simplifica mucho pensando que fuera una sola cosa con una sola cabeza. Yo trabajé en Encuentro muchos años en la época del kirchnerismo, en el cual las miradas históricas que provenían de distintos lugares del Estado eran completamente distintas entre sí, incluso antagónicas, ¿no? No era lo mismo lo que hacía el Instituto Dorrego con un neo-revisionismo que lo que hacíamos en Encuentro, lo que hacía Javier Trimbo en de Pública, o lo que hacía Educar, y todos son ¿no? Elementos del Estado. Lo mismo que hacía el Ministerio de Educación, las bajadas que hacía. Entonces, obviamente, siempre algo que venga del Estado tiene una línea política,
pero algunos hacen de manera privada también, tiene una línea política, la historia siempre es política, pero creo que a veces se simplifica mucho y se anulan las mediaciones, ¿no? Quiero decir un ejemplo concreto. Yo fui parte de un equipo que creó el dibujito animado Samba, ¿no? Sí. En la reunión inicial que tuvimos, nos dijeron, queremos un programa, nos dijeron a mí, a la casa productora que iba a hacer eso, queremos un programa para chicos sobre la Revolución de Mayo para el Bicentenario. Esa fue toda la indicación inicial, ¿sí? Después el programa funcionó y, digamos, sí, después empezó a haber más atención, si quieren, política sobre eso. Pero no es que todo está prefijado. Muchas veces en el Estado las cosas... es como pensar que la acción de un policía va directo a un presidente o un gobernador, ¿no? O sea, siendo una situación estatal, es mucho más complejo para usar el latiguillo de los historiadores, que es útil porque nos indica que efectivamente, aunque después hay que explicar la complejidad, creo que ustedes el otro día hablaban de eso y estoy de acuerdo, sin embargo, no deja de existir. Entonces, algo estatal es muy variado de acuerdo al lugar donde uno esté y lo que esté ocupando. Obviamente hay una responsabilidad siempre, es decir, que lo que uno hace desde el Estado varía en la función que uno está cumpliendo. ¿Qué sé yo? Si usa asesor de un presidente en su discurso histórico, un cargo que existe, creo, ¿no? O sea, gente que lo hace, bueno, obviamente lo que haga tiene un impacto muy grande porque los presidentes lo siguen siempre, un montón de gente escuchando lo que dice para corregirlo, para discutirlo, etcétera. Y no es lo mismo que si uno habla en un museo municipal de cualquier lugar del país, ¿sí? Pero siempre hay una responsabilidad, como la tenés delante de un aula, siempre. Es decir, la responsabilidad que tenemos profesionalmente existe y siempre hay un posicionamiento político, aunque aún como es obvio lo que voy a decir, de aquellos que dicen que no tienen posicionamiento político. Es decir, eso también es un posicionamiento político. Entonces, sí creo que hay que pensar el Estado como una dimensión muy amplia, ¿no? Y que muchas veces da muchos espacios de bastante libertad para lo que uno quiere transmitir. Y en otros quizá no. Y ahí hay que analizar, ¿no? Municipio por municipio, provincia por provincia, o distintos gobiernos nacionales y ver las diferencias, que obviamente ocurren y en algunos casos, por ejemplo, con la gestión actual, y termino con esto, ha habido una bajada a los museos nacionales, que a mí no me pasó, no me consta a mí mismo, pero lo sé por otros museos, de no hablar de género, no hablar de diversidad, no hablar de derechos humanos, ¿no? A mí no me lo dijeron, pero sí sé, entre ahora de otros que se lo han dicho, y bueno, eso yo no lo había visto anteriormente, ¿no? De Así ahí, tan directo no, digamos, digamos. no, esto es gobierno, o sea, el gobierno y el Estado no es lo mismo, ¿no? Es un gobierno No, no, no. que conduce el Estado, digamos, bajando una línea para que, así como en su momento cada gobierno tiene una mirada de la política, cada gobierno tiene una bajada desde el Estado de miradas históricas, lo cual siempre es así, y que no es exactamente lo mismo que hacemos los historiadores, que vamos por otro lado, incluso los historiadores que participan de esos gobiernos, ¿no? Pero por eso, siempre depende del lugar de enunciación, que nunca es el mismo. No, y creo que también convive no solamente la orientación política, digamos, de cada sujeto, que como vos hablabas, o de cada sector, ¿no? O hablabas de Educar, Samba, Paca Paca, bueno, etcétera, sino también, digamos, de las corrientes historiográficas, es decir, las decisiones que vos podés tomar o que vos habrás tomado no obedecen solamente a tu capricho y a tu arbitrio en tu designación, pienso, en el Museo Histórico Nacional, sino que tiene que ver más con una línea, digamos, de cómo entendés vos el pasado mucho más amplia que tu propia formación, digo, como para correr un poco también la discusión de esto de eso, son decisiones individuales, ¿no? Si el Estado es una entidad gigante que toma una decisión unánime, que sabemos que es mucho más complejo, del lado inverso, tampoco es el capricho, digamos, de un sujeto que decida hacer las cosas de una manera o la otra, sino que responde, me parece, ¿no? A toda una cosmovisión, a toda una formación académica, en el caso de los historiadores, ¿no? Corrientes historiográficas, marcos teóricos, digo, esas decisiones donde se coloca una muestra, se coloca un objeto en un museo, no solamente obedece va a ser atractivo, sino que detrás de eso hay toda una explicación mucho más elaborada, ¿no? Totalmente, y además hay algo interesante ahí que los campos profesionales en historia y un montón de otras profesiones y disciplinas existen, tienen reglas, uno puede estar de acuerdo o no con ellas, pero existen. Y eso permite que vos tengas, por ejemplo, ciertas miradas historiográficas en los últimos 50 años en Argentina, por lo menos de la dictadura para acá, pero incluso de un poquito antes, esto que se llamó la renovación o como quieran llamarlo, donde hay gente con ideologías muy diferentes, o sea, gente que claramente cuando discute o cuando discutimos de política sobre el presente, hemos llegado a situaciones de mucho enfrentamiento en el sentido de discusión, ¿no? Y sin embargo, hay formas de trabajar sobre el pasado que permiten que haya ciertos acuerdos sobre el pasado a través de aplicar una metodología que, insisto, no puede gustarle más o menos, pero que ha dado lugar a la creación, no sé si de consensos, porque a veces hay miradas muy antagónicas sobre el pasado, pero sí de formas de evaluar la buena o mala praxis de un profesional, ¿no? Y eso yo creo que está bien que exista, y que ha sido un avance para Argentina y que entonces te diferencia, porque para mí no hace falta tener un título de historiador o estar en el CONICET, donde sea para escribir historia. Historia puede ser cualquiera, ¿sí? Pero lo que no se puede decir es cualquier cosa. Entonces, cualquier persona que escriba historia se tiene, digamos, tiene que sujetarse a formas de trabajar
propias de una profesión, ¿no? En el sentido de, no, por ejemplo, una cosa que todos los que estudiamos historia, pero no solamente los investigadores, porque todos los profes, por suerte, también al leer historia, aunque no ejerzan la investigación, son parte de la investigación en un punto, ¿no? Porque uno cuando se forma va leyendo investigadores, muchos profes de media, por ejemplo, que conozco, también hacen investigación, quizás obviamente con tiempos menores, pero digamos, yo creo que ahí hay mucho, no son como dos grupos diferenciados, ¿no? Hay mucha relación. Y lo mismo con la divulgación, por supuesto. Esa es una profesión con tres patas, digo yo, ¿no? A algunos nos gustan todas las patas, a otros les gusta solo una, y me parece bien ambas posiciones, no es que yo no veo ningún mandato ahí. Creo que el mundo de la divulgación es muy interesante porque te hace hablar en espacios no, sin encuadres institucionales o con encuadres institucionales de otro tipo, como un museo, y es un interesante ejercicio, ¿no? Pero, perdón, no quería desviar la atención. Digo, cualquiera que estudie historia va a tener que, por ejemplo, trabajar bien con los documentos. Porque si vos lees los documentos de manera literal, como hace muchas veces gente no preparada en la historia, te da un resultado incorrecto, ¿no? Qué sé yo, doy un ejemplo obvio. Vos lees una fuente que dice Viva la Independencia en 1810. Si vos no sabés que independencia en esa época no quiere decir lo mismo que ahora, ¿no? Que independencia era lo que hoy llamaríamos independencia, en esa época se decía independencia absoluta, tiene adjetivo, si hay un adjetivo, si a veces aparece con adjetivo, a veces sin adjetivo, es porque no es lo mismo. Entonces, la independencia podía ser la independencia de las provincias respecto a otras provincias, o respecto de, o mantener al rey, pero ser independiente de la metrópoli. No independencia absoluta, que es crear un país nuevo, como se hace en 1816, ¿no? Entonces, quiero decir, si vos lees esa fuente y decís, ¿ves? Acá dice que son independientes. No, no, pues estás leyendo mala fuente. ¿Sí? Esas son cosas que la historiografía enseña. Digo, para eso uno estudia, ¿no? Estudia en universidades, en profesorados, para aprender esas cosas, ¿no? Que el documento no habla solo, que hay que saber leerlo. En ese sentido, digo que uno puede escribir historia, pero lo que no puede es comerse la curva de decir cualquier cosa por no estar preparado para hacer. Eso creo yo que es la única responsabilidad que le pediría a cualquier persona que escribe historia, sea o no formada en una institución educativa con un título. Eso no hace falta, ¿no? Hay muy buenos historiadores que no han pasado por ahí. Eso no me importa a mí. Lo que me importa es que se trabaje seriamente, ¿no? Se armó una discusión, sumo un ejemplo y voy a lo que quería seguir comentando, en torno al uso de la palabra argentino en ese periodo. Si argentino era un gentilicio de los habitantes del Río de la Plata, como se usaba desde el siglo XVII, o si ya estaba denotando esa argentinidad que se iba a dar más adelante con la conformación de Argentina. De hecho, por ejemplo, digo, ¿no? Para sumar esto a la lectura literal, o no, que uno a veces también le dice, bueno, a veces en la lectura de los documentos tenemos los límites lógicos de no estar en la época de no poder seguir interrogando, pero con las herramientas que uno tiene, y yo esto siempre lo he dicho, eh, siguiendo un método y un consenso en torno al método, no tanto entre los historiadores, uno puede alcanzar ciertos acuerdos. Yo siempre lo digo que cuando a mí me preguntan, especialmente alumnos, ¿no? Quinto año, secundario, me voy a estudiar en la universidad pública, profe, ¿qué pasa con la cuestión política? ¿Está politizada? ¿Me van a quemar la cabeza? Y yo le digo, miren, no, en la universidad pública vos te vas a encontrar con gente de muchas ideologías, eso es lo lindo de la universidad pública, de gente de todos espacios. En general, vamos a hablar de nuestra universidad, digo, de la Universidad de Buenos Aires, que es donde nos tocó estudiar, gente seria, gente que trabaja, que está ahí porque trabajó mucho para llegar ahí, digo, en general, ¿no? Eh, pero esto del debate ideológico más amplio, controlado en la academia, digo, por la cuestión del método, ¿no? Hay un límite a lo que yo puedo hacer por esto que vos decías. Se cuestionan las fuentes, se cuestionan los marcos teóricos, si el marco teórico está actualizado o no está actualizado, se cuestiona la perspectiva. Pero es real que el problema principal está en la divulgación, y sí lo voy a plantear como un problema. Por un lado, decimos el beneficio de que todos podamos hablar. Nosotros no podríamos estar haciendo esta charla posiblemente si no fuera porque existe una apertura que permite que cualquiera se abra una cuenta y se ponga a hablar, ¿no? Hay cuentas mucho más populares, cuentas mucho más serias que la nuestra. Es decir, el público que nosotros tenemos a veces no refleja incluso todo lo que uno hace. Pero a la hora de cuando uno produce historia, nadie controla, digamos, lo único que controla lo que nosotros decimos es los comentarios de la gente que viene a decirnos, che, lo que estás diciendo es una barbaridad o lo que estás diciendo está Mm. bueno. Es decir, eso es la única variable. Y ahí hay una pregunta en cuanto invitan a un historiador a hablar sobre un tema, ¿en cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite, podríamos decir, ético? ¿Cuál es el límite de hasta dónde un historiador puede meterse a hablar de historia en general? Especialmente cuando toca temas que nosotros diríamos en la jerga no son de su área, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico, hice mi tesis sobre, supongamos,
el cordobazo y me invitan a hablar de 1810 y digo, no sé, Argentina no existía. Y todo el impacto que eso genera. Pero figura abajo, historiador, UBA, y tienes ese referato como si lo tuviera en la universidad, diciendo, che, yo también fui a la universidad, me formé y todo, y soy historiador, y aparece. Ni estoy mencionando el caso de los que son historiadores, llamémoslo informales, ¿no? Que son periodistas que se dedican a la historia, que tienen otro método y también figuran con el nombre historiador. Pero acá la pregunta es, ¿cuáles son los límites que tiene, o no sé si pensás que tiene un límite, un historiador en otros ámbitos que no son el de la academia o que son tan abiertos como el de las redes, ¿no? Bueno, el mundo de las redes es muy interesante. Yo, digamos que he hecho divulgación en muchos formatos en otros tiempos, no he hecho divulgación en redes. O sea, sí sigo, como ustedes, a un montón de perfiles para ver, porque me interesa, porque además estoy escribiendo un libro sobre divulgación y bueno, sobre la divulgación, ¿no? Entonces, y creo que lo que han hecho las redes tiene un efecto democratizante muy interesante, ¿no? Porque cualquiera puede denunciar, digamos, y en las profesiones como la nuestra hay algo de cursus honorum, ¿no? Que uno va pasando etapas y, digamos, puede asumir tradicionalmente, asumir una voz para hablar de cosas más generales después de cierta trayectoria. Las redes han permitido que eso no sea así, digamos, lo cual tiene un lado bueno y un lado malo. Lo malo no es porque no es que alguien más grande va a saber necesariamente más, probablemente un poquito, sino el hecho de que a veces en la urgencia de decir de estos tiempos se dicen muchas barbaridades, no sé, o se cometen muchos errores, errores fácticos, errores de interpretación o falta de lectura por la velocidad, ¿no? Eso yo lo noto como un problema. O también a veces el deseo de agradar y atraer por la tiranía del like puede llevar a otro tipo de errores. A ver, en los últimos años se han inventado un montón de cosas, cosas que no son reales, ¿no? Por ejemplo, una vez me llama una productora de la tele diciéndome, che, acá están disfrazando cactus, agente de cactus para hacer cuando Belgrano emboscó en el éxodo jujeño a los realistas vistiendo su logo de cactus. Yo digo, mira, eso no pasó. ¿Se entiende? Al rato me agarró una Yo que duda, vivo en llamé el norte me lo han preguntado bastante, de si es verdad que Güemes me lo llamé a habían mis dicho a compañeros mí. jujeños, le digo, che, esto es algo que yo nunca leí en ningún lado. Me dicen, no, eso es una bestialidad. ¿Eh? Y alguien lo inventó porque es lindo, ¿entendés? Entonces, y porque suena bien. Imagínate hacer un disfraz de cactus aparte en 1812, ¿no? Pero bueno, en todo caso, alguien lo inventó y la tira y va, ¿no? Y de esas hay muchas, yo creo que son muy perniciosas, alguna más grave que esta, pero después se convierte en una especie de bola y si tiene un lado medio conspiranoico pega mucho, a tono con los tiempos, eh, y yo creo que eso es un problema, y ahí está bueno hacer la discusión contra eso. Ahora, eh, dicho esto, la responsabilidad ahí es de la persona que habla, obviamente, ¿no? O sea, que pone la cara o la firma, como antes cuando escribía un artículo en un diario o cosas así, que era la manera de difundir que no distinta a las formales. ¿Podemos hablar de temas de los cuales no somos especialistas? Yo creo que sí. A ver, cuando uno es profe, yo fui profesor de secundaria, fui profesor del terciario, digo, de capacitación docente, fui profesor universitario, soy. Y la verdad que uno va leyendo cosas de las que no es especialista. Uno es especialista de pocas cosas, ¿no? Después se especializa quizá en un periodo y después habla de un poco de todo. Si uno lo hace de manera seria, puede. El problema es cuando hablas de lo que no sabes, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a mí cuando me llaman, siempre cuento una anécdota, la repito una vez. Una vez me llamaron hace muchos años, yo estaba empezando la televisión, me llama una persona y me dice, ¿cómo le va? Quiero que hable del retorno de Perón, del 72, ¿no? Y yo le digo, mire, yo, no, yo me dedico al siglo XIX. Me dice, ¿usted no es historiador? O sea, sí, no puede hablar de esto. Y la verdad que yo sí podía, porque leí sobre el anuncio, o sea, había leído, leí en la facultad, me interesa el tema. Y pensé en mis colegas y no en diciendo, mira, el ladrón de Dimeglo, hablando de lo que no sabe, y no en el público. Ahora bien, y lo hice. Pero de ese tema sabía. Ahora, a veces me han llamado para cosas que no sé, sobre, no sé, epidemia de no sé qué en tal momento, y no tengo la menor idea, y le digo, no, mira, la verdad que no sé. ¿No? Entonces, y en general muchas veces igual siempre digo, che, por ahí para este tema mejor llamar a tal que sabe más, ¿no? Si es algo de radio, por ejemplo, que es muy común que te llamen por esas cosas. Ahora, me parece que no hay, tener miedo, no hay que tener miedo de hablar, sí la seriedad de leer antes de hacerlo, ¿no? Porque se dicen muchas bestialidades, y eso sí me parece que está mal, y ahí hay una cosa de mala praxis, ¿no? Que yo sí soy muy cuidadoso con eso, que es, no hablé de lo que no sabes. Es mejor Claro. decir no sé que chamullar, ¿no? Y eso lamentablemente no es siempre el caso. Ahora, si lo haces con responsabilidad, tu chapa de historiador te habilita porque sabes cómo leer a los colegas también, sabes cómo sacar información. Algunos de los más grandes libros que existen son síntesis, ¿no? Uno leyendo a otras personas aprende y lo internaliza también. No hace falta solamente leer documentos de primera mano para hacer buena historia. Eh, Qué sé yo, si ustedes leen los famosos libros de Hobsbawm, son hechos en base a textos de otros, ¿no? O Tony Youth y su libro Posguerra, que es uno de los mejores libros que leí en mi vida sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno,
nadie puede manejar esa cantidad de documentos. Entonces, Claro, si son lea a otros, ¿no? comentarios, Exacto, y eso me parece que es súper enriquecedor, que es lo que hacemos cuando damos clase en general, ¿no? Y así aprendemos. Y está bueno difundir. Yo hablo de un montón de temas del siglo XIX que nunca investigué yo. Investigué pocos, de hecho, ¿no? Porque hoy en día la hiperespecialización mata un poco el pensamiento. O sea, tuvo sus contribuciones, no me gusta ser absolutos, digo, afirmaciones absolutas, pero también, viste, si vos sos especialista en la rótula, pero no puedes hablar del resto de la rodilla, es muy difícil. Entonces, es importante siempre tener una mirada más grande, pero responsabilidad para hablar. Yo creo que a veces es mejor correrse a tiempo, pero también aprendes mucho. Es como cuando das clase, ¿no? Que aprendes mucho leyendo cosas diferentes y cuando te toca una materia que no das habitualmente, por ahí aprendes un montón también, ¿no? Eh, Creo que uno en divulgación usa mucho ese mecanismo, que es apropiarte de temas que no son propios, en el buen sentido. sí. Tiene que Guido, creo ver, que me decir parece algo. también con, sí, 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 con como diferenciar la acumulación de datos con la interpretación de las conclusiones que sacamos. Es decir, me parece que lo interesante para sentirse habilitado a trabajar o a divulgar de algo que no es tu área, tiene que ver con que, más allá de los datos que acumulaste, que puedas tomar una interpretación o una conclusión de ese tema tuya, por supuesto, anclada en esas lecturas previas. Digo. Me parece que la divulgación tiene algo muy rankeano hoy, que es esto de mareo con un montón de datos, y esos datos, de alguna manera, hacen parecer que entiendo el tema por el mero hecho de saber, es decir, de la vuelta de Perón, más los datos vos los podés memorizar, digamos, en una tarde, digo, en Wikipedia te lo lees, lo vas a saber. Ahora, si vos de eso no podés abstraer una conclusión, no podés encuadrar esa charla hacia un lado, bueno, ahí es donde me parece que está fallando el método del historiador o de una persona que está formada en esas áreas. Y la divulgación, me parece ahí tiene eso, tiene mucho chanta, me parece que, o no, digamos, o gente que ignora ese método, digamos, lo del otro lado también, gente que ignora ese método y que honestamente entiende que si yo acumulo muchos datos, estoy como ejerciendo mi trabajo de historiador. Y Estoy de eso, acuerdo porque no les pasó nunca que vas, qué sé yo, al médico y te dicen, sos historiador y decime, ¿quién era el ministro Sí. de, no sé, el ministro de Relaciones Exteriores de José Evaristo Uriburu? Y no sé, la verdad es que no me acuerdo ese dato. O ahora pasa un poco menos porque se googlea, ¿no? Yo soy bastante más grande, pero o te decían cosas como, no sé qué de los vikingos, ¿no? Y uno no maneja todo. Y hay cierta legitimación hacia la afuera que tiene que ver con el retener datos y con cierta memoria, y eso, y que sin duda es parte de nuestra profesión, porque cuando damos clase tenemos que acordarnos de algo, yo creo que eso hay que practicarlo siempre, pero es cierto que hoy en día el consumo de datos está muy resuelto por las posibilidades de la web, ¿no? Y sí, sin duda creo que uno tiene que, a ver, aclarando una cosa, las notas estas de acumulación de datos a veces son muy exitosas hoy en los diarios digitales, ¿no? Una historia larguísima con un romance en el medio y con mucho datito, ¿no? Que eso le da como cierto, es verdad que es como otra forma de validar, como si eso generara más confiabilidad porque tenés la hora en la que tal entró a tal lugar. A ver, no le quito mérito, pero es cierto que a veces solamente escribir, y ese es uno de los problemas, no solo en la divulgación, en la investigación. Hoy en día vos tenés a veces que vas a una jornada o lees algunos artículos que vuelven una suerte de positivismo puro y duro, en el cual básicamente se cuentan documentos. Y vos decís, ¿y cuál es la interpretación de esto? O sea, que es lo importante, ¿no? Es decir, todo esto que agregaste, ¿para qué? Que uno no lo dice así, pues sería mala onda, digo, pero en el fondo es el problema, que es lo que uno hace tiene que tener un sentido, una conceptualización, digamos, un objetivo, ¿no? Entonces, efectivamente, toda la data es importante, sin datos no se puede hacer nada, pero justamente si uno se forma en historias para poder organizar esa información y darle un sentido, ¿no? Y obviamente, y ahí en la divulgación se nota mucho, pero también en la docencia y también en la investigación, tu época también, tu presente va cambiando y te va haciendo que incluso lo que estudiaste en una época después se vaya corriendo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando aparece todo el movimiento Ni Una Menos, ¿no? 2015, que fue muy fuerte. Fue notable cómo cambió en las aulas la pregunta por la participación femenina, notable, ¿no? Y por ejemplo, para la época que yo estudio, ¿no? Ahora sí, pero en ese momento no había muchos estudios sobre ese tema. Había pocos, ahora están apareciendo más, porque los estudios en historia llevan tiempo, ¿no? No reaccionan al instante, los buenos. Y quiero decir, entonces el presente va jugando mucho, ¿no? Entonces no me parece azaroso que en el medio del avance de la ultraderecha actual, del fascismo otra vez, etcétera, aparezca otra vez la discusión de los mapas, la discusión de lo nacional, etcétera, porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con. Nunca retorna de la misma manera, pero el presente nos va llevando, digamos, de la historia global otra vez a las historias nacionales, eh, por hablar de las modas historiográficas, sin usar despectivamente moda, pero hay modas.
Y eso es súper interesante, ¿no? Como decía, yo siempre digo lo mismo, perdón, los que me hayan escuchado, de este tipo se repite, pero sí me repito, que es que Christopher Hill, que es mi historiador favorito, un historiador marxista británico, decía, cada generación tiene que reescribir su historia porque el pasado no cambia, pero el presente sí, y es así. Por eso tiene sentido que sigamos trabajando sobre la Revolución de Mayo, digo. Decís, ¿cuánto más se puede decir? Después de generaciones escribiendo sobre lo mismo. Y bueno, siempre algo más se puede decir, ¿no? No, no, eso es Claro, re Gabriel, te evidente. quería. Ah, perdón, al siglo. No, no, una pregunta te quería hacer justamente ahora que mencionaste a Christopher Hill. eh, Te quería preguntar, digamos, y lo mezclaste, me habilitaste todo. ¿Cómo convive la historia desde abajo, ¿no? Esta historia de los sectores populares con el nacionalismo? Porque pienso, por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional, que vos justamente le diste una vuelta de rosca, donde empezaste a rastrear estos objetos, ¿no? De los sectores más bajos, que te he escuchado muchas veces decir que te costaba justamente encontrarlos o reconstruir la vida de esas personas, porque por supuesto no dejan tantos rastros materiales. Pero digamos, ¿cómo crees que puede convivir las formas de crear una ficción de argentinidad, digamos, con rastrear, digamos, estos sectores que el nacionalismo históricamente, digamos, los tapa en pos de un relato más estatal, digamos, más ecuménico, más desde arriba? Digo, ¿cuál es ese balance que vos haces? ¿O cómo te lo fuiste encontrando vos en tu tarea de historiador todos estos años? Bueno, hay algo complicado siempre que es que dos cosas diferentes. Por un lado, con respecto a lo de lo popular en los museos nacionales o provinciales o municipales, digo con esto, ¿no? Porque esto, hay muchos museos históricos en Argentina. Yo una vez conté como 400 más o menos. Digo que se pueden denominar de esa manera, ¿no? De chiquititos a grandes, digo. Pero hay un tema siempre que es que el patrimonio tiene una marca de clase muy central, ¿no? Definitoria de clase, porque ya de por sí ponerse a guardar cosas implica un privilegio social en general, ¿no? Entonces, por suerte, es que ser observado, es muy, muy difícil hacer una historia pareja, lo mismo que pasa en la historiografía, la marca social nos condiciona mucho en esta tarea, por más que intentemos evitarlo, es así. Em, y con respecto a los marcos nacionales, el tema es que en general todo está organizado de esa manera, ¿no? Los archivos están organizados de manera nacional o provincial, digamos, los patrimonios están organizados así, las bibliotecas, las universidades. Entonces, incluso quienes han intentado sacarse de encima, ¿no? Sobre todo con el auge de la historia global, pensando más en conexiones no nacionales, siempre están marcados por lo nacional porque vivimos en naciones, o sea, y eso es inevitable, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el museo, bueno, yo no llegué a hacer lo que todavía me faltaba terminar mi proyecto de renovación del guión, que una parte era colonial, donde quería hablar de la era de las revoluciones, porque yo en clase siempre explico, no puedes entender la Revolución de Mayo si no entendés también la Revolución estadounidense, la haitiana, la tupamarista, tupacarista, la Revolución Francesa, obviamente, ¿no? Y las otras revoluciones contemporáneas en América Española. Y bueno, no tenés elementos de esas otras. O sea, quiero decir, a nivel patrimonial, porque están organizados de manera nacional. Entonces, el relato termina siendo más nacional de lo que uno quisiera si se centra en la colección. Lo puede reemplazar de otras maneras, ¿no? Entonces, yo siempre creo que es imposible llegar al objetivo que uno quiere. Sí está bueno tenerlo como objetivo e intentarlo, ¿no? Entonces, si vos vas al Histórico Nacional hoy, la diferencia de género es muy grande, la diferencia social es muy grande, la diferencia regional, pese a que es un museo con una colección privilegiada a nivel nacional, y yo trato de trabajar con la lógica policéntrica, no hablar de la región pampeana de Buenos Aires, pero obviamente también es un país asimétrico en todos los sentidos posibles, y eso siempre se va a ver reflejado. Vos podés luchar contra ello, nunca vencerlo, creo, porque es más fuerte que vos, y yo creo que también hay que conocer nuestras limitaciones, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, pero sin intentarlo, ¿no? Y así, si vos haces una historia que tenga perspectiva de género, que incluya al mundo popular, no es una cuestión de corrección política, es una cuestión de que si no, no entendés la historia. Eso ha sido siempre mi leitmotiv en todo, ¿no? Lo mismo con una historia policéntrica, porque hoy en día hay tanta producción historiográfica en Argentina que te permite tener, antes no había tanto, o sea, hay provincias que tenían básicamente vacíos totales para ciertos periodos. Hoy, obviamente, hay mucha asimetría, pero hay mucho más producción, gracias a que el Estado también invirtió en universidades, en el CONICET. Es decir, ha habido un trabajo para esto, ya que hablamos del Estado. No es que vino a cuenta también el crecimiento de un campo profesional, ¿no? Y los resultados están a la vista. Obviamente, hay trabajos buenos y trabajos malos, como en cualquier cosa que uno haga en la vida, no es que todo es bueno, ¿no? Pero sirve. Y es buenísima la situación en ese sentido, pese al desmoronamiento general de las cosas que estamos presenciando ahora, que espero que sea temporario y no largo, ¿no? Yo quería sumar ahí, o más preguntar, digamos. Em, en esta misma línea, ¿no? De la discusión lo nacional y lo académico, ¿no? Cuando uno le toca enseñar estos temas en la escuela, y voy a repetir esto que lo he dicho en otros capítulos, yo trabajo casi todo dedicado a la escuela secundaria hoy, donde permanentemente se pone en tensión esta discusión de qué es lo historiográficamente cierto, o lo históricamente cierto, voy a decirlo más directo, y qué es lo que la escuela pide que cuente, ¿no? Nos pasa a todos los historiadores cuando tenemos que
hacer las glosas del 9 de julio de 1810, o sea, digo, del 9 de julio, del 25 de mayo, y en esta tensión de decir, viste, viva Argentina o no, y todo eso aparece siempre. Yo uso una frase que te la atribuyo a vos, Gabriel, pero no sé si es, creo que la escuché cuando era alumno, cuando vos eras JTP de Argentina 1, que vos decías, la nación es una construcción, pero en tanto construcción existe. Es decir, es un Ujú. camino, no sé si es tuya o no, pero capaz Sí, te sí, salió precioso. poéticamente en una clase, pero yo la uso siempre como, en cierta forma, como un camino para explicar la nación. Es decir, yo no puedo hablar de que San Martín se sentía argentino, pero puso los primeros ladrillos para una pared que terminó existiendo y que terminó siendo la nación. Esa es la forma en la que yo lo explico en clase y que a mí me permite hacer ese juego de lo nacional. En otros espacios, yo me he encontrado menos flexibilidad. Yo, con toda esta discusión, que podemos mencionar un poquito ahora, esta discusión del mapa de Argentina, de cuáles son los límites de Argentina. Por ejemplo, agarré y me puse a mirar los mapas del Instituto Geográfico Nacional, ahora nacional, ¿no? Del ex Instituto Geográfico Militar, a ver qué mostraba. Digo, esto es como, al haber sido militar, yo dije, esto tiene que ser como lo más conservador, aunque esté filtrado por ser también como lo más oficial. Yo me encontraba, por ejemplo, como unanimidad en el mapa, desde el virreinato para acá, no sé, la Patagonia, siempre adosada a Buenos Aires como un territorio en disputa, pero siempre marcada como parte argentina. Y yo, claro, hay un relato que también tengo que mostrar como que esto es parte. Y en esto de la pregunta presente, yo creo que hoy hay una demanda nuevamente de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo argentino? Yo no sé bien por qué vos decías recién por el ascenso de las derechas, puede ser que haya una visión mucho más tradicionalista. Cuando yo hice el secundario en los 2000 había una visión muy latinoamericanista, o estaba también esta discusión mucho de la historia de abajo, ¿no? Post 2001, a todos nos llegaba la idea de, bueno, hay que rastrear los movimientos populares, los grupos sociales no formales, había toda esa cosa, ¿no? En los 2000, o al menos es lo que nos llegaba a nosotros. Y ahora aparece esta idea, y hay una idea como de que todos los historiadores tenemos que alinearnos a decir che, bueno, estaba en disputa, pero esto era de Argentina, porque si no es peligroso, porque si no le damos argumentos a los británicos, porque si no em, rompemos un poco la imagen de lo nacional y hoy más que nunca hay que reforzar el ser nacional por la injerencia extranjera, digo, hay múltiples discursos, ¿no? En ese escenario, la pregunta un poco es, bueno, ¿cómo te moves vos? Digo que has estado en estos ámbitos, en un ámbito muy, muy importante que ya lo hemos mencionado, como el Museo Histórico Nacional. Y después, ¿cuál es tu visión en cuanto hasta dónde uno puede tensionar eso de decir, tengo que dar un discurso nacionalista a sabiendas que en lo académico me es más difícil decir que Argentina existe desde 1810? Mira, polémica, la pregunta medio difícil, pero a ver por dónde No, está vamos. bien, o sea, esto me va a llevar un rato, pero Sí, sí, a tenemos ver. tiempo. Por empezar, digo, yo no tengo por qué dar un discurso nacionalista, siendo argentino y orgullosamente argentino, no tengo por qué hacerlo, o sea, no estoy obligado a hacer nada de eso, ¿no? Porque trabajo en el Estado. Eso sería que me traigan mi contrato donde dice eso, ¿no? No, no está. Digo, entonces ahí salgamos de una falacia inicial, que es que el que trabaja para el Estado argentino tiene que decir las cosas que, por ejemplo, no sé, que bajaría alguna línea como un discurso único, eso no existe, por suerte en Argentina, es una sociedad democrática donde uno tiene derecho a decir las cosas, trabaje donde trabaje, ¿sí? Después, por supuesto, esto no quita que uno tenga una responsabilidad, ¿no? Y que en mi opinión no pueda decir cualquier cosa, porque como dije antes, ¿no? O sea, uno enuncia y se hace cargo de lo que enuncia. Ahora bien, primero lo que voy a decir es que en esa posición hay una mirada tremendamente ingenua, que supone además, para culpabilizar a la gente, que si Argentina todos dicen lo mismo, los lugares están a salvo, ¿no? O sea, cuando los daneses dicen que Groenlandia es de ellos, cuando Trump le dice, ahora me quiero quedar con Groenlandia, cambia que los daneses digan una cosa a la otra, Trump si lo quiere ocupar, lo ocupa igual, porque los poderes fácticos no se mueven de manera mirando los libros de lectura. Pueden usar, si no encuentran un argumento ahí, van a encontrar otro argumento para ocupar ese espacio si hay recursos naturales. Entonces, no seamos naif diciendo, no, depende de lo que digan los argentinos, lo que van a hacer. Supongamos que alguien quisiera invadir la Patagonia para sacar los recursos naturales. Va a encontrar cualquier excusa, no importa lo que digan los argentinos o dejen de decir, ¿se entiende? Digamos, estudiemos historia y veamos que siempre cuando alguien invadió, encontró algún argumento, porque eso es mentiras, se usan, hace falta que hablemos de cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, hay un montón de... Se puede fraguar lo que uno quiera fraguar, y eso no entonces, es culpabilizar a cualquier argentino que diga, la Patagonia no era Argentina antes, sería el culpable, ¿no? Porque, a ver, es como decir que la Antártida, que todavía no está repartida, hay tratados, pero no tratados reconocidos por todo el mundo,
va a ser Argentina porque los argentinos todo el tiempo dibujan ese mapita, ¿sí? Que está buenísimo que lo hagan, y está buenísimo que se use, por ejemplo, el famoso mapa Bicontinental. bicontinental, siempre y cuando sigamos usando también el otro, porque si vos que sos tucumano y querés ver Tucumán en el mapa bicontinental, digamos, te invito a hacerlo, digamos. Entonces, está bien que use los dos, porque digamos, la Antártida es importante, pero no es lo único que hay en Argentina, ¿sí? Entonces, a veces hay unas cuestiones que se ponen realmente como antiprácticas, que no sirven para la docencia, entonces puedes usar los dos mapas. Entonces, está bien que Argentina reivindique la Antártida, sí, pero lo más importante es que la ocupe de verdad, como hace de hecho, y que no se abandone eso. Eso es mucho más importante que los mapitas que se dibujan, porque si hay recursos naturales en el futuro, probablemente norteamericanos, rusos y chinos no digan, uy, sí, no, saben, ustedes dibujan en sus mapas, así que no vamos a ir ahí a buscar eso porque respetamos su libro de lectura. Entonces, perdón, es tan naif como argumento que no tiene ningún sentido. Esto viene porque Vignone, último dictador argentino, en el 82, si no me equivoco, puedo equivocarme el año, sí, después de Galtieri, hace no sé qué, no es una ley, pero es algún tipo De de orden por decreto la o algo. cual claro, y que después mantuvieron los gobiernos democráticos, por la cual todos los libros tienen que tener de lectura. Cualquier libro que vos publiques de Argentina con un mapa histórico tiene que tener abajo el mapa actual. ¿Sí? Una cosa es espantosa, porque no te permite pensar históricamente. Entonces vos tenés que decir, Isla Martín García Arg, el límite del Río de la Plata, todos los límites actuales. Siempre tiene que estar por obligación, por ley, ahora incluso, ya democrática. Entonces, eso va en contra de la historia. O sea, entiendo que Argentina lo haga por alguna razón, ahí el Estado le gana a la profesión, ¿sí? Ahora, ¿eso cambia algo realmente? ¿Alguien cree que en el futuro, si hubiera una invasión de algún tipo, va a ser por los libros de lectura argentinos, como creía Viñones, porque había chilenos que en la disputa con el canal del Beagle habían usado el libro de lectura argentino? Pero no fue lo que usó el laudo internacional que definió la disputa por el canal, ¿se entiende? Entonces, ahí hay una mirada, me parece que es demasiado argentinocéntrica, creyendo que lo que haga Argentina va a definir el futuro del territorio en el mundo. Lo que lo define es otra cosa, que son los acuerdos internacionales. Si Groenlandia puede seguir siendo danesa, porque Dinamarca no va a poder enfrentar nunca a Estados Unidos de manera militar, es si hay un freno de la comunidad internacional, que reconoce a la Patagonia como parte de Argentina hoy. Eso es lo que importa, ¿sí? Los límites de Argentina están reconocidos por todas las naciones del mundo, incluyendo todos los países limítrofes. Estoy sacando la Antártida, que es otra cosa, porque ahí no ha habido un tratado definitivo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que protege a Argentina y su Patagonia, porque si una potencia mundial la quiere ocupar, Argentina no tiene la fuerza para defenderla. Eso es así objetivamente, y no va a cambiar con un libro de lectura, ¿sí? Creer eso está mal. Digo, estudiemos historia mundial y veamos cuándo el libro de lo que decía un país y sus historiadores modificó algo respecto de política exterior, ¿sí? Eso por empezar. Clarísimo, sí. Después hay un gran error en esta gente confundiendo Malvinas con el resto del país. Es distinto, ¿sí? Es distinto. La historia de Malvinas y la historia de la Patagonia son diferentes. Entonces, Malvinas, desde el Tratado de 1790, creo que es, de San Lorenzo entre el Reino Unido y España, el Reino Unido reconoció la soberanía de España sobre esas islas, nunca la desconoció después. Las islas tuvieron después, fueron del Virreinato del Río de la Plata. En 1811 la guarnición de Malvinas abandonó Malvinas y se fue a Montevideo, pero en 1820 Buenos Aires reocupa las islas. Y cuando se hace el reconocimiento de la independencia por parte del Reino Unido en 1825, no se menciona nada en contra de eso y se aplicó el principio este famoso de uti possidetis, que Malvinas es válido. Entonces, cuando dicen, no, porque hablas mal de la Patagonia, hablas de Malvinas. No, no hablas de Malvinas. Son dos cosas distintas. O sea, lo que está mal es confundir esas cosas. Malvinas ha sido siempre territorio que Argentina puede reivindicar de manera legítima porque hay un hecho colonial en 1833 que quita la bandera de la Confederación o de Buenos Aires, que es lo mismo, no importa, porque quiere decir, ¿cuándo empezó Argentina? Yo creo que ya para 1833 ya hay Argentina, ya cuando hay Confederación Argentina, yo ya hablo Argentina, pero ahí son convenciones y discusiones entre historiadores que no son tan relevantes si empezó realmente en 1826, en 1833, en 1831. ¿De verdad importa tanto? No, lo que importa es que había una soberanía que fue violada por una potencia colonial y por eso la ONU lo considera un hecho de descolonización. Me parece bastante simple en ese sentido, por eso Argentina tiene razón. ¿Sí? Distinto es un paréntesis que voy a meter ante la Patagonia, que es el hecho de cuando los malvineros se olvidan de la dictadura, ¿no? Es decir, que Malvinas es una causa nacional legítima, que hubo soldados que fueron héroes en el sentido de ir a combatir contra un imperio, etcétera, pero que los mandos fueron los que más perjudicaron la causa de Malvinas, como dice el informe Rattenbach, al hacer una aventura militar sin preparación y haciendo un fracaso como todo lo que hizo la dictadura, un fracaso absoluto, y enlodando e impidiendo la recuperación de Malvinas por parte de Argentina, porque esa guerra no se podía ganar como fue hecha, y entonces, si hiciéramos una ucronía, podríamos pensar que podría haber sido distinto otro tipo de negociación si no fuera por la estupidez que hicieron Galtieri y sus acólitos para tapar la crisis social que habían generado y económica. Y no puedes diferenciar la guerra de Malvinas de esto, ni olvidarte de esto cuando hablas de Malvinas, porque ahí está faltando a un tema central que es la estafa al pueblo argentino que hizo la dictadura, al
a complicarle para siempre el problema de Malvinas, que se podía recuperar de otra manera. Pues a los británicos no les importaban lo más mínimo Malvinas. Antes los tenían abandonados a los Kelper. Podría haber habido otra salida. Esto como ha habido en otros casos de descolonización, si no fuera por lo que hizo la Junta Militar, ¿sí? Lo cual hay que diferenciarlo de los soldados que dieron la vida por eso, ¿no? Que todo mi respeto. ¿Se entiende? Me parece que ahí es distinto. Entonces, es increíble cómo ahora se habla de Malvinas y se va borrando la dictadura. No, no tiene nada que ver, ¿no? Que fue la gran culpable de la situación de Malvinas actual. Perdón, me enojo con esto porque me parece que eso sí, yo viví esa época, estaba en cuarto grado, me acuerdo, el entusiasmo que teníamos todos por la guerra, los ingleses, y fue una enorme estafa, ¿no? Una estafa al pueblo argentino, y un desastre y un fracaso como todo lo que hizo la dictadura. Más algo matar gente, ¿no? Que es lo único que querían hacer. Entonces, el punto ahí, digo, es diferenciar con la Patagonia y con el Chaco, ¿no? Es decir, no hablemos de Argentina. El oeste de Estados Unidos fue siempre de Estados Unidos. ¿No hubo una ocupación militar de Estados Unidos, de su oeste y de los pueblos que vivían ahí? ¿O en Canadá? Porque el sur de Chile fue siempre de Chile o Chile lo ocupó. La Amazonia, ¿cuándo la ocupó Brasil? En la época de Getúlio Vargas, en la década del 30. Entonces, los indígenas que vivían ahí antes, ¿eran brasileños? Porque el mapa lo decía. ¿Alguien fue a preguntarle a los indígenas del Amazonas? El Amazonas colombiano, peruano, ecuatoriano, toda esa zona que recién en torno a 1917, 1918 se termina de consolidar con reclamos distintos y después sí una delimitación. La gente que vive ahí era de esos países porque ahora están ahí esos países. Entonces, el dinosaurio que se descubre es un argentinosaurio porque vive en este territorio. Mm. Eso no es así. ¿No? O sea, todos los países fueron creados en algún momento. Esto que vos decías de la metáfora, yo la uso efectivamente. Una nación es como una casa. Perdón, es una metáfora medio tonta, pero es útil. Las casas se construyen y cuando se construyen existen, pero se construyen. ¿Por qué yo decía esto? Porque también en una mirada de lo que antes llamaba posmoderna, decía a veces, no, las naciones son puras invenciones, no existen, son puras. No, no es cierto, sí existen, las naciones existen, la gente se muere por ellas, ¿sí? Pero al momento empezaron, o más a decir que Francia existió siempre. O sea, antes que estuvieran los francos, a fin de la antigüedad, ¿existía Francia? ¿La Galia era Francia? No. ¿No? O sea, entonces Roma podría reclamar su soberanía sobre toda Europa hoy, ¿no? Los hititas, ¿no? De la antigüedad temprana, digo, eran turcos porque vivían en la actual Turquía. Los bizantinos eran turcos porque estaban en Turquía. O sea, se entiende que, o sea, los turcos llegaron a un momento y ahí empezó Turquía. O los húngaros, ¿cuándo llegaron los magiares a la actual Hungría, ¿no? En la Edad Media. Entonces, es como si solo para Argentina se ve, todos los países fueron creados en algún momento. Algunos son más antiguos, qué sé yo, caso chino, caso indio son más complicados, si querés, pero todos los países tienen una historia, cambios de población, cambios de territorio, las cosas no son, lo que nos enseña la historia, es que la historia, las cosas van cambiando. Entonces, ¿existía Argentina en 1810? No, eso lo mostró un gran historiador, ahora bastante denostado, lo cual me indigna personalmente, porque es uno de los más grandes cabezas que conocí en mi vida, un gran tipo también que murió el año pasado, que es José Carlos Quiaramonte, tenía una relación personal, para mí un mentor y un gran historiador, de los más grandes que hubo en Argentina, que mostró un montón de cosas muy importantes, y una vez que mostró, la demostró, es decir, a nivel empírico, que lo que hacemos, o sea, fue que no había una identidad argentina en 1810 y anda a buscar al fondo del arco. O sea, vení a mostrar lo contrario, es decir, con documentos, ¿sí? Porque si no es chaparro. O sea, cada cual dice lo que. Ahí es donde yo digo que no se puede decir cualquier cosa. Vení y mostrar lo contrario, ¿sí? Nadie lo ha podido hacer, por eso que Aramonte es quien es. De ahí se arrastró un error en la historiografía, que es llevar esa inexistencia de la nación hasta muy adelante en el tiempo, lo cual yo creo que está mal, ¿sí? Porque efectivamente, desde 1810 en adelante, se empieza a construir una identidad común, que si no es Argentina, evidentemente, es común. Y hay una idea, cuando las provincias, que son la clave de nuestro país, se forman como tales entre 1820 y 1821, todos creen que hay una forma de unión en el horizonte, ¿sí? Que se va a ser Argentina. Entonces, ya ahí hay una cosa argentina. Yo uso Argentina a partir de que aparece Uruguay, por una cuestión práctica, es, si en 1828 hay otro país rioplatense nuevo, ¿no? El Estado Oriental, bueno, ya usar rioplatense es muy incómodo, porque, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, y para mí ya a partir de la década del 30 yo hablo de Argentina abiertamente, si quieren es el momento de Malvinas, con lo cual sí, las Malvinas son argentinas desde el inicio, pero insisto, esto es una convención que no importa, hay un hecho colonial. Vuelvo al tema de Argentina. Entonces, ¿cuándo la gente empezó a sentirse argentina? Y bueno, fue algo como pasa con las identidades, es muy difícil de rastrear y fue a lo largo del siglo XIX, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, no tan No adelante es en el tiempo. tardía. Perdón, conviviendo con otras identidades en simultáneo, como la americana, que duró mucho tiempo, o anda a ver las constituciones provinciales, por ejemplo, ¿no? Que es la identidad americana, o San Martín se considera americano, y con las identidades provinciales. Y quien conoce las provincias argentinas con identidades dentro de las provincias, donde también hay provincias que hay identidades distintas dentro de la propia provincia. Entonces, eso hay que analizarlo caso a caso, por eso la historia es tan rica, no se puede absolutizar ni hacerlo desde un lugar nada más, ¿no? Dicho esto,
esta Argentina en formación, que puede retrotraer hasta 1810, por ejemplo, su herencia colonial, en el sentido de el utis possidetis famoso. Entonces vos decís, todo lo que en el momento que cae el virreinato, entre 1810 y 1811, era del virreinato del Río de la Plata, y que después no se convirtió en un país distinto por propia voluntad, como Paraguay, por ejemplo, o Bolivia más adelante, fue heredado por este nuevo país llamado Argentina, utis possidetis. Ahora, el Imperio Español nunca ocupó el Chaco, lo intentó y la única población que duró un tiempo fue arrasada por, digamos, grupos guaycurúes en 1632, que fue Concepción del Bermejo, ¿no? Y en la Patagonia, salvo Carmen de Patagones, ciudad que todavía existe, no pudieron conquistarla. Entonces, eso es un hecho. Entonces, cuando empiezan con la discusión jurídica de si las provincias tenían extensión jurídica, no importa, de hecho, nunca ocuparon las provincias Chubut, nunca ocuparon Río Negro, nunca ocuparon lo que ahora es Neuquén, ni Tierra del Fuego, ni Santa Cruz. No lo ocuparon. Del lado chileno, tampoco hoy chileno, ¿sí? Entonces, si después vienen chilenos, argentinos diciendo, sí, pero en el mapa de no sé qué rey, bueno, sí, yo puedo dibujar el mapa que quiero, después tengo que hacerlo valer. O sea, la verdad es que no hubo soberanía argentina y los grupos indígenas eran soberanos. Eran distintos grupos, no era un Estado, como bien sabemos. Perdón, esto es una obviedad, pero no, porque No, no, pero es una buena discusión la de si tenían hubo Estado o ataques al no museo y... diciendo, no, porque los caciques pelearon a favor de la independencia. ¿Cuáles? A ver, vengan a ver, yo voy a empezar a decir nombres en este momento. Miguel Ángel Palermo, Raúl Mandrini, Marta Bechis, Walter del Río, Diana Lenton, Claudia Salomón Tarquini, Ingrid de Jong, Silvia Rato, Julio Besú, Geraldine Davis, Florencia Roulet, me voy a olvidar de varios, ¿no? Diego Escolar, ¿sí? Villar y Jiménez, todos autores muy importantes que han trabajado a lo largo de los años. Es una falta de respeto no leer sus trabajos. Estoy hablando solo para Pampa y Patagonia, y hay más, me estoy olvidando seguro, ¿no? Laura Cutrera, sí, hay un montón, muy buenos todos. Con diferencias entre sí, no piensan lo mismo, ¿sí? O sea, hay debates, etcétera. Pero ¿qué te muestran? Te muestran justamente la importancia de la frontera y de la independencia del mundo indígena. O sea, y cómo pelearon contra lo que llamaban los Wincas, cómo a la vez se integraron a nivel comercial, cómo hubo una integración, obviamente una interacción muy grande entre ambas sociedades, pero que mantuvieron celosamente su independencia hasta que fueron ocupados militarmente a fines del siglo XIX. Eso es así. Entonces decir, no, porque los pehuenches negociaron con San Martín. Sí, fue a pedirles permiso para pasar por sus pasos. Le regalaron un poncho que está en el Histórico Nacional, hicieron un parlamento, se hacían parlamentos con las naciones indígenas, porque no eran lo mismo. ¿Sí? Entonces alguien dice, porque el otro día escuché, Dorrego decía que Argentina llegaba hasta el Cabo de Hornos. Sí, lo dijo, y sabía que no era así. Yo te hice una biografía de Dorrego, ¿sí? Dorrego viajó hasta Potosí a caballo, pero no fue a Salinas Grandes o en La Pampa, porque si entras a Salinas Grandes necesitabas que alguien te llevara, porque era territorio indígena, ¿sí? O sea, había que se podía ir en una misión militar o una misión comercial acordando con los grupos que controlaban esa zona, ¿sí? Que aunque se fueron integrando paulatinamente, aunque algunos caciques eh, algunos líderes, si queremos, indígenas, se aliaron con los criollos en la guerra de independencia, otros lucharon contra, y siempre mantenían una política propia. Incluso los que se aliaron con Rosas, ¿no? Los famosos Patriel, Cachul y Venancio en la frontera azul y Tapalqué, provincia de Buenos Aires, eran grupos que mantenían su autonomía, o sea, que se integraron en parte a la provincia de Buenos Aires, pero no del todo. E incluso más adelante vos tenés Casimiro Bihuac, líder tehuelche que acepta la soberanía argentina sobre su territorio, pero después su hijo negoció con los chilenos, ¿sí? Porque eso hacían también, para mantener su autonomía e intentar usar toda la fuerza a su favor, sobre todo cuando los ejércitos argentino y chileno empezaron a crecer de tal manera que desnivelaron la situación hasta terminar en la ocupación violenta de sus territorios, ¿sí? El propio Sayhueque. Y estoy hablando, y ya que hablábamos al principio, yo no estudié estos temas, yo leo a mis colegas, ¿sí? Y digo, y ellos lo que te muestran es que los que dicen que Argentina siempre ocupó el Patagonia están mintiendo. O sea, eso es mala historia. O sea, es empíricamente indemostrable y por tanto no pasó. No, entonces no vengan con artilugios jurídicos, perdón, bla, bla, bla. Lo importante es, ¿controlaron el territorio o no lo controlaron? No lo que decían en sus escritorios haciendo mapitas. ¿Controlaron el territorio? No lo controlaron nunca. ¿Lo tenían? No. ¿Eran argentinos? No. Después, ¿está mal entonces que en una historia argentina lo estuvimos? No, porque eso terminó siendo Argentina. Es válido. Lo hacemos con una operación. Es inevitable porque esos grupos después fueron incluidos en Argentina y eso se convirtió en los famosos territorios nacionales, que era más o menos la mitad a nivel geográfico del país nuestro, ¿no? Hay que hacer esa historia así, porque además no entendemos Argentina sin la frontera y sin los grupos indígenas. Es así. Ahora, considerar que entonces, como Argentina terminó siendo ese país, ya era así desde su inicio, es un error. Como es un error aplicarlo en Estados Unidos, como decirle a los ingleses que antes de los anglos, jutos y sajones ya eran ingleses, que no hablaban inglés, pero no importa, porque vivían ahí, eran celtas, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es como Sí, si no se pudiera totalmente. aplicar lo mismo en cualquier país. Entonces podemos ir en nombre de los celtas a ocupar el Reino Unido. Porque decir, no, porque estás diciendo que no hubo ingleses de siempre. Obvio que no hubo ingleses de siempre. Eso es algo de fin de la antigüedad, principio de la Edad Media, ¿no? Hay que agarrar un libro y leer, básicamente, porque eso está explicado por los historiadores.
Es más, ya que, como ven, estoy un poco enojado con el tema por los ataques que recibió el museo. Nada, porque me parece, perdón, incluso escuché el otro día en un podcast de ustedes que estaba Rattenbach diciendo que los museos históricos ponían las Malvinas afuera, y eso es mentira. Encontré hoy, me puse a buscarlo, cuando lo escuché no lo había escuchado. Me puse a buscar un mapa que se los paso después, para los docentes lo puse a, pues yo lo uso en clase, es un mapa que hice yo mismo. En el año 2016, para una muestra, se ploteó gigante el piso de una sala del Cabildo para mostrar cómo era el mapa con la Liga de los Pueblos Libres, olvidada muchas veces, ¿no? Y con el territorio indígena. Y ese mapa tiene a las Malvinas en el color de las Provincias Unidas, porque era de las Provincias Unidas. O sea, no está está en azul y no en gris, como están los territorios indígenas, ¿sí? Entonces, también para hacer una crítica hay que mirar, porque si no, ahí ya uno está faltando a la realidad. Miren, para los que ven esto grabado, se los Sí, muestro. totalmente. Bueno, creo que lo vamos a subir también a YouTube. Bien, bien, se los muestro ahí. Ah, ¿Ven? Ahí abajo, sí, celestita, están las Malvinas, que es el mismo color que los territorios criollos. Y en gris, el territorio indígena. Porque es lo distinto. Una cosa es Malvinas, otra cosa es Pampa Patagonia. Y el que no se da cuenta de eso está haciendo mala historia. ¿Se entiende? Entonces, para terminar, una cosa que es importante. Ese mapa también está mal hecho por mí. ¿Por qué? Porque no tiene territorialidad indígena. Porque en realidad el mapa termina reproduciendo la idea de desierto. Porque la territorialidad indígena es muy difícil, si no quiere decir el pulmapu, porque es un término de época, es muy difícil de mapear para los que no somos especialistas, ¿no? Pero en realidad no es que está vacío el territorio, ¿no? Ahora en el histórico, si quieren ir a verlo, no creo que lo hayan sacado todavía, hay un mapa sobre la conquista del desierto, no, perdón, la campaña del desierto, en realidad se llamó en el momento Expedición al Desierto, que conduce Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y que además, como consecuencia de esa campaña, hubo un montón de fusilamientos en Retiro en 1836, cuando dicen, no, Rosas era bueno, en el sentido de no matar gente. O sea, a ver, lean los documentos. O sea, en una mañana lo dice el cónsul británico, bueno, es británico, perdón, mala palabra, pero lo dicen otros documentos también, muestran que en una sola mañana Rosas se llevaba muy bien con los caciques con los que negociaba y muy mal con los que no. ¿Sí? O sea, hubo muchas claro. cautivas, mucha captura de gente, también lo hicieron los cordobeses, los mendocinos y los puntanos, y no solo los porteños, ¿eh? Entonces, esto fue así. Y así como esas poblaciones sufrían cuando atacaban los indígenas también, digamos, no vamos a hacer tampoco una cosa de carmelitas descalza, ¿no? Eran guerras. Pero eh, a lo que voy, ahora sí, para terminar, es que en ese mapa sobre la expedición del desierto pudimos reconstruir con la asesoría de especialistas un poco de la territorialidad indígena, de los espacios como Ventaña o Choel Choel, donde hay o Salinas Grandes, ¿no? Y cuando ves ese mapa, no lo tengo acá ahora, no es el mismo mapa que un lugar vacío, sobre el que avanzan flechitas de los ejércitos provinciales o ejércitos argentinos, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad, y todos los nombres que mencioné, y no mencioné los historiadores que hacen Chaco, ¿no? Para no aburrir, pero digo, son gente que ha trabajado años en esto, entonces un poco de respeto a ese trabajo, leerlos, está todo disponible hoy en día, por suerte, en Internet, y financiado por el Estado argentino, ¿sí? Ya que hablábamos de eso. Entonces, y ahí se ve si se puede proyectar Argentina hacia atrás, que no se puede, hacerlo está mal. Ahora, eso es hablar en contra de Argentina. Entonces, si yo hablo en Estados Unidos, que el oeste no es Estados Unidos, hablo en contra de Estados Unidos, o si hablo en el Reino Unido, de que antes de los anglos ellos no eran ingleses, ¿se entiende que es absurda la afirmación? O sea, políticamente absurdo. Entonces, porque lo que está detrás de esto es la idea de que si uno trabaja en el Estado está obligado a decir una mirada falaz del Estado, perdón, de la historia, porque eso tendría consecuencias en el presente. Falso. O sea, muéstrenme por qué las tendría. O sea, empíricamente. No, Entonces, ahí totalmente. hay un abuso, perdón, y ahí sí es mala praxis historiográfica. Eso está mal hecho, no es un problema de interpretación. Es mentir. Son dos cosas diferentes. Faltar a la verdad, digamos. No, a mí me queda muy claro y ya estamos cerrando. Me parece que con esta última parte de la Patagonia queda muy claro. Esta diferencia entre la praxis histórica, me parece que es importante, de decir cuándo lo que nosotros hacemos, porque es el arco con el que empezamos el capítulo, que es la cuestión del método, con la cuestión de la coherencia, de, de la ideología entendida dentro de un marco y de una praxis, y el entender algo que tendría que haberlo pensado antes, pero es que es la idea de la identidad múltiple también, es decir, esta idea de entender la identidad provincial, la identidad nacional, la identidad mapuche, la identidad la identidad americana, ¿no? Como identidades que no que se solapan, sino que conviven, digamos, ¿no? Que son parte de un elemento que no necesariamente se contradicen en distintos elementos. Yo lo voy a repetir, yo lo he hecho en otros capítulos y parece que yo hablo desde mi parte personal, pero cuando uno no se crió en Buenos Aires, hay una diferencia, ¿no? Yo soy neuquino, me crié en el norte de Neuquén, siempre una discusión, porque ahí siempre se celebra la última batalla por la independencia americana, que es cuando fuerzas del Estado de Chile vencen a los hermanos Pincheira en 1832. Y dos. Y siempre se arma la disputa porque es en territorio argentino,
porque los hermanos Pincheira son españoles y porque estaban aliados a un grupo que se lo denomina usualmente como Pehuenche, ¿no? Para poner un poco de todo este lío. Digo, hoy territorio, hoy ese territorio es argentino. Los grupos originarios de esa zona no se denominan pehuenches, se denominan mapuches y enarbolan la bandera mapuche. Y la reivindicación siempre se pone como, bueno, es América contra los realistas, ¿no? Para poner este juego de identidades, ¿no? Entonces, en ese Ujú. juego, me parece que cuando uno discute la identidad argentina, tiene que tener en cuenta todo este entramado de identidades, ¿no? Que uno puede reivindicar la argentinidad sin dejar de desconocer la identidad indígena, sin dejar de desconocer la necesidad de una identidad americana y de la amplitud que eso tiene, y que eso incluso va en torno a otras identidades, que no me voy a meter ahora, pero digo, la identidad que nos une obrera, la identidad de género, de otras identidades que me parece que también están en juego y que no son solo cosas que salen del documento o que salen de lo directo que es el análisis histórico, o perdón, que salen del análisis histórico, ¿no? Que salen de este juego en el que yo digo, bueno, a ver, esto pertenecía a Argentina, no, ahora pertenece, entonces complejiza la cosa, y entonces voy sumando elementos a partir del análisis, a partir de la interpretación, esto que dijimos al principio. Por mi parte, estoy hasta acá, estoy muy agradecido de esta charla, Gabriel. De hecho, me llevo muchas cosas anotadas para pensar. Guido, ¿querés decir algo más, cerrar y darle a No, Gabriel la yo última quiero palabra? Sí, sí, adelantar sí, una cosita más, solamente con respecto a ahora, hacer el episodio que vos decís, el de los Pincheira, ¿no? Que además sí, llegan a atacar varios lugares con la bandera del rey, ¿no? No hace a todos los indígenas, pero siguieron realistas porque otros grupos se habían aliado con los hispanos. Entonces, justamente ahí la complejidad es lo que manda, ¿no? Pero me parece interesante esto de que, por un lado, diferencia entre identidad, entre soberanía, ¿no? Pero también entre que estudiar Neuquén en historia argentina está bien, no es que tenés que empezar a estudiarlo en 1879 en adelante porque a partir de ahí se incorpora al Estado argentino. Lo puedes estudiar de antes porque está bien, nosotros tenemos un punto de llegada que es válido. Hoy esto es Argentina, ¿cómo se formó este país? Entonces, vamos a estudiar a los grupos indígenas que terminaron incluidos en Argentina como parte de la historia argentina. Quiero diferenciar eso. Eso es así, está bien que no es que tenemos que no mirar a la Patagonia hasta que se incorporada por el Estado Nacional y los estados provinciales. No, eso estaría mal. Lo que digo es que lo que no podemos hacer es afirmar que entonces eso ya era Argentina del principio, que es lo que llamamos esencialismo, ¿no? E ir a pensar que entonces lo que hoy es argentino siempre fue argentino porque hoy es argentino. Eso es un error histórico, es una afirmación que no tiene ningún asidero, eso quiero decir. sí, Entonces, a ver, incluso yo yendo mucho a la Patagonia en una época, mucha gente decía, mira, nosotros hasta la década del 70 del siglo XX éramos patagónicos, no éramos ni chilenos ni argentinos, éramos más patagónicos que otra cosa, ¿sí? Sobre todo más al sur. Bueno, las identidades pueden convivir, pero claramente ahí hay un reconocimiento internacional de los países de que ese territorio era parte de Argentina. Hablaba de la Amazonia colombiana. ¿Alguna vez Colombia controló de verdad por completo esa zona? Y más o menos. Hasta hoy, ¿sí? Sin embargo, nadie discute que eso es Colombia hoy. Porque ahora, ¿no? Porque hay un reconocimiento internacional, etcétera, que es algo del siglo XX, todos estos acuerdos. Entonces, ahí sí todo cambia. O sea, hoy todo el mundo reconoce las fronteras de Argentina. Entonces, no es que está eso en juego como para que nosotros no podamos hacer historia de verdad porque hay una amenaza. La amenaza puede venir en algún momento por una potencia extranjera y no va a importar de lo que nosotros hagamos, sino de la correlación de fuerza mundial y de esa potencia con nosotros. Esa es la realidad. Eso nos enseña la historia, ¿no? Excusas se pueden encontrar en todos lados para hacer algo. A Amazonia en una época le decían a Brasil, bueno, Brasil no está en condiciones de controlarla bien y la querían ocupar, ¿se acuerdan? El primer gobierno de Lula. Entonces, digo, cualquier argumento, nadie dijo, no es de Brasil. Dijeron, no, los brasileños no están en condiciones. Como que vengan a decir, ustedes no pudieron poblar este país, hay que ocupar la Patagonia. Y van a decir eso, no importa la historia, ¿se entiende? O sea que poner una responsabilidad en los profesionales de historia, porque si dicen la verdad estarían faltando una causa nacional, es falaz. Ahí están mintiendo, ¿se entiende? Eso quiere decir, porque es una falsa disyuntiva, porque así no se maneja el mundo. Eso es lo que quiero que quede claro en el sentido político, porque veo algunos jóvenes que se entusiasman con estas cosas. Decís, ojo, que no es así. O sea, está mal armada la cuestión. Me parece que para ir cerrando, ¿no? Es un capítulo que esta conversación, una hora más o menos está durando. Si alguien quiere saber qué hace un historiador, bueno, que escuche este capítulo. Me parece que va a tener algunas respuestas. Gracias, Gabriel, nuevamente, de parte de nosotros, por haberte juntado. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, gracias Nos a vemos. ustedes. hasta Hasta luego. luego.